Harfuch acaba de capturar al boxeador que entrenó con el Canelo Álvarez cobrando piso en una carretera de Michoacán. Cristian Martín Medina García, alias El Vikingo, 25 años, boxeador profesional entrenado por el campeón más importante que México ha dado al mundo del deporte en décadas, fue capturado en flagrancia en la carretera federal Uruapan-Chilchota mientras cobraba el piso que el CJNG exige a los aguacateros, comerciantes y propietarios de bares de la región. Lo detuvieron con un arma de fuego con cartuchos de uso exclusivo del ejército, dosis de metanfetamina y personas armadas a su alrededor. El hombre que tenía una foto en Instagram junto al Canelo, el que había peleado en un ring de California, el que tenía 8 victorias como profesional, capturado en una carretera de Michoacán, cobrando piso para el CJNG. Y lo que confesó después de esa detención conecta este caso con algo que va mucho más arriba de un boxeador extorsionador en Uruapan y que ningún medio está contando todavía con la dimensión que merece. Si te interesa conocer cómo las autoridades están desmantelando las estructuras criminales más peligrosas de México, suscríbete ahora mismo. El secretario de Seguridad Pública de Michoacán dijo algo sobre El Vikingo en su conferencia de prensa que resume este caso mejor que cualquier expediente judicial. Dijo textualmente, por su profesión, realmente no tenía la necesidad para poder estar delinquiendo. Esa frase es la más brutal de todo el caso, porque lo que revela no es solo que un deportista tomó el camino equivocado, revela que el CJNG encontró a un hombre con habilidades de combate entrenadas durante años por el mejor equipo de boxeo de México, con un físico intimidante y con una vulnerabilidad concreta en el momento más bajo de su vida, y le ofreció exactamente lo que necesitaba para decir que sí. El Vikingo tenía opciones, tenía un entrenador de élite, tenía un nombre en el deporte, tenía una foto junto al Canelo Álvarez que cualquier boxeador emergente en México envidiaría, y aún así terminó en una carretera de Uruapan cobrando piso para el narco. La respuesta de por qué está en lo que ocurrió meses antes de que el Vikingo apareciera en Michoacán trabajando para el CJNG. En su último combate como profesional, el Vikingo subió al ring de la Pechanga Arena en San Diego, California. Fue cortado en el ojo izquierdo en el 9º round, perdió ante Alan García. Esa derrota en una arena americana ante miles de espectadores, con el ojo abierto y 4 años de carrera profesional sin terminar de despegar, fue el punto más bajo de su trayectoria deportiva. Y 2 meses después de esa derrota, ya estaba operando para los R's del CJNG en Uruapan. 2 meses. Ese intervalo entre la caída en California y el inicio de sus actividades criminales en Michoacán es el dato más revelador de cómo el CJNG construye su red de captación. No busca a los más fuertes. Busca a los más vulnerables en el momento exacto en que la vulnerabilidad es máxima. Un boxeador de 25 años entrenado por el Canelo, con una derrota reciente, el ojo cortado, una carrera en duda y las facturas encima, es exactamente el perfil que esta organización sabe convertir en un operador útil. Y lo que el Vikingo hacía exactamente dentro de la célula del CJNG en Uruapan es algo que el secretario de Seguridad de Michoacán describió con una brutalidad que ningún otro comunicado oficial había tenido sobre este caso. Según las autoridades, el Vikingo tenía entre sus principales funciones contactar personalmente a las víctimas, citarlas y realizar los cobros que la estructura criminal exigía. No era un operador que trabajaba desde las sombras, era la cara visible del terror en la región aguacatera de Uruapan. El hombre que llegaba en persona, que se presentaba con su alias tatuado en el pecho para que no hubiera duda sobre quién era y qué representaba, que usaba su físico de boxeador profesional, forjado durante años bajo la tutela del Canelo, como instrumento de intimidación sin necesidad de explicaciones adicionales, y cuando alguien entre los aguacateros, los comerciantes o los propietarios de bares decidía que no iba a pagar, el Vikingo no se retiraba. Según las investigaciones, agredía y torturaba a quienes se resistían. Las mismas manos que el Canelo había enseñado a golpear con precisión y con potencia, las usaba para hacer exactamente lo contrario de lo que el deporte representa. La captura en flagrancia en la carretera Uruapan-Chilchota no fue el resultado de una denuncia ciudadana anónima, fue el resultado de un seguimiento de inteligencia
que empezó de una manera que revela algo sobre la sofisticación del operativo que los comunicados oficiales no han explicado todavía con la dimensión que merece. Las autoridades de Michoacán activaron sus herramientas de inteligencia y cámaras de seguridad sobre un vehículo con vidrios polarizados que se desplazaba de manera sospechosa hacia la comunidad de Tiamba. Lo siguieron sin que el vikingo lo supiera. Lo monitorearon mientras sostenía una reunión con aguacateros que las cámaras registraron en tiempo real. Y cuando el vehículo inició el regreso por la carretera federal Uruapan-Chilchota, la Guardia Civil ejecutó la intercepción en el momento exacto en que el vikingo regresaba de cobrar, con el arma encima, con los cartuchos de uso exclusivo del ejército, con las dosis de metanfetamina, y acompañado de personas armadas que también fueron detenidas en el mismo operativo, una captura en flagrancia construida sobre semanas de seguimiento silencioso que el vikingo nunca detectó porque creyó que el CJNG lo protegía suficientemente bien como para que nadie llegara hasta él en una carretera de Michoacán. Lo que el vikingo no sabía es que las mismas cámaras que grabaron su reunión con las víctimas en Tiamba ya habían construido el expediente que lo hundía antes de que subiera de vuelta al vehículo, la foto de Instagram. Cristian Martín Medina García, el vikingo, junto al Canelo Álvarez. Una imagen verificada que circuló masivamente en redes sociales después de su detención y que convirtió un operativo de extorsión en Michoacán en noticia nacional e internacional, porque el Canelo es el deportista mexicano más reconocido del planeta en este momento. Y la imagen de alguien entrenado por él, capturado cobrando piso para el CJNG en Uruapan, genera una reacción que trasciende completamente el nicho de la seguridad pública y llega a audiencias que raramente siguen este tipo de noticias. Aficionados al boxeo en todo México y en toda América. Seguidores del Canelo en 5 continentes. Personas que asocian ese nombre con la gloria deportiva mexicana y que de repente lo ven aparecer en el contexto de una captura del CJNG en Michoacán. Todos recibieron la noticia con la misma pregunta: ¿cómo llegó hasta ahí alguien que estaba tan cerca de la cima del deporte mexicano? Y la respuesta a esa pregunta tiene un nombre que conecta este caso con los operativos más importantes que Harfuch ha ejecutado en Uruapan en los últimos meses. Un nombre que todavía no ha aparecido en ningún titular con la dimensión que merece. El récord de El Vikingo como boxeador profesional lo dice todo sobre quién era antes de que el CJNG apareciera en su vida. 8 victorias, 5 de ellas por nocaut, 3 derrotas, 1 empate, 12 combates en 4 años que lo llevaron de un ring en el Salto, Jalisco, hasta la Pechanga Arena de San Diego, California. Una carrera real, un camino construido con trabajo, con entrenamientos, con el nombre del Canelo detrás respaldando su proyección. Y todo eso lo cambió por un vehículo con vidrios polarizados, un arma de fuego y una agenda de víctimas a las que citar personalmente en la región aguacatera de Uruapan. El secretario de Michoacán tiene razón cuando dice que no tenía necesidad de delinquir, pero la necesidad no es siempre económica. A veces es emocional, a veces es la necesidad de no caer más después de una derrota en el 9º round con el ojo cortado en un ring de California. Y el CJNG lleva años perfeccionando la capacidad de encontrar exactamente ese tipo de necesidad en exactamente el momento en que es más difícil de resistir. Lo que el vikingo confesó sobre quién lo reclutó, quién le daba las órdenes y qué estructura criminal completa hay detrás de lo que hacía en Uruapan es lo que va a cambiar completamente la manera en que estás viendo este caso ahora mismo. El vikingo no operaba para cualquier célula del CJNG en Uruapan. Operaba directamente bajo las órdenes de Rafael Álvarez Ayala, el R2, hermano del R1 que Harfuch capturó semanas antes en Atotonilco el Alto, después de 9 meses de cacería que arrancaron con el asesinato del alcalde Carlos Manso en el Festival de las Velas. Eso lo confesó el vikingo después de su detención, confirmado por Latinus y ADN 40. Y esa confesión convierte este caso en algo que sacude todo lo que creía saber sobre la captura del boxeador entrenado por el Canelo, porque el R2 no es un nombre cualquiera dentro de los Rs del CJNG. Es el hermano del líder de la organización que mató a un alcalde delante de su hijo en la plaza principal de Uruapan. Es el que tomó el mando operativo de la célula
cuando el R1 cayó. Es el segundo prófugo más buscado de la misma familia criminal, junto a Francisco Álvarez, el hijo del R1 que pidió que mataran a Valeria Márquez y que sigue sin aparecer. Dos prófugos de la misma estructura. Dos cabos sueltos de la misma cadena. Y el Vikingo, el boxeador del Canelo, era el cobrador de piso que respondía directamente al hermano del R1, mientras ese hermano seguía libre en algún punto de Michoacán o Jalisco, esperando a que la presión bajara. Eso no es un operativo de extorsión local. Es el corazón activo de los R's funcionando todavía, a pesar de que su líder máximo lleva semanas en el penal del Altiplano. ¿Cómo llegó el Vikingo hasta Rafael Álvarez Ayala, el R2? ¿Fue el propio R2 quien lo reclutó personalmente después de la derrota en California? ¿O había una cadena de captación que conectaba al boxeador con la familia Álvarez Ayala a través de intermediarios que todavía no han sido identificados públicamente? La respuesta a esa pregunta es la que los investigadores de la FGR están construyendo ahora mismo con los teléfonos y los documentos asegurados durante la captura en flagrancia en la carretera Uruapan-Chilchota. Porque un boxeador profesional no llega directamente a la cúpula de una célula del CJNG sin un proceso de captación que tiene pasos, que tiene intermediarios y que tiene una lógica interna que el expediente judicial va a tener que reconstruir para establecer exactamente cómo el Vikingo pasó de los rings de California a las carreteras de Michoacán bajo las órdenes directas del hermano del hombre que ordenó matar a Carlos Manzo. Lo que sí está confirmado es que esa conexión existía, que el Vikingo no era un operador periférico que trabajaba en la base de la célula sin contacto con su cúpula. Era un operador con línea directa al R2. Y eso, en términos de la información que puede ofrecer a la FGR sobre el paradero y las operaciones del R2 prófugo, hace de el Vikingo el detenido más valioso que las autoridades de Michoacán han tenido en semanas. Lo que el Vikingo sabe sobre dónde está el R2 en este momento es la información más urgente que Harfuch necesita para completar el desmantelamiento de los Rs en Uruapan. El R2 sigue prófugo, y eso significa que la estructura de los Rs, aunque profundamente golpeada por la caída del R1 semanas antes y por la captura de El Vikingo y sus cómplices en la carretera Uruapan-Chilchota, todavía tiene un jefe activo y libre con capacidad para reorganizar lo que queda de la célula en Michoacán. Esa realidad es la que hace que la confesión de El Vikingo sea tan urgente para las autoridades, porque cada hora que pasa con el R2 libre es una hora en la que ese hombre puede estar moviendo sus fichas, cambiando sus comunicaciones, activando contingencias y preparando la estructura para sobrevivir a las pérdidas que acaba de sufrir. La velocidad con la que la FGR puede usar la información de El Vikingo para localizar al R2 antes de que complete esa reorganización es el factor que determina si lo que Harfuch ha construido en Uruapan en las últimas semanas produce un resultado histórico o deja abierta la herida más peligrosa de toda la operación. Y junto al R2, el otro prófugo de la misma familia criminal que las autoridades buscan activamente completa un triángulo de impunidad que este canal ha rastreado desde el principio: Francisco Álvarez, el hijo del R1, el hombre que le pidió a su padre que matara a Valeria Márquez en pleno directo de TikTok y que sigue sin aparecer, buscado activamente por la Fiscalía de Jalisco, con los teléfonos de su padre y de Iván Martín, el vigilante del feminicidio ya detenido, siendo analizados en tiempo real por los investigadores. Y ahora, con la confesión de El Vikingo sobre el R2, las autoridades tienen una pieza adicional en el mapa de la familia Álvarez Ayala que puede revelar conexiones entre los dos prófugos que todavía no han sido exploradas públicamente, porque el R2 y Francisco Álvarez son miembros de la misma estructura criminal, comparten la misma red de contactos, operan en el mismo ecosistema criminal de Michoacán y Jalisco, y si hay algún punto de contacto entre el hermano del R1 y el hijo del R1 en su condición de prófugos simultáneos, los teléfonos del Vikingo pueden ser el hilo que conecte esas dos búsquedas activas en una sola línea de investigación. Eso es lo que hace que la captura del boxeador del Canelo en una carretera de Michoacán sea, en realidad, el operativo más importante que Harfuch ha ejecutado en Uruapan desde la caída del propio R1. La dimensión aguacatera de este caso
tiene una profundidad que los titulares sobre el boxeador del Canelo no están captando. El vikingo no extorsionaba a los aguacateros de Uruapan en paralelo a los caballeros templarios que el X1 comandaba en la misma región. Los extorsionaba en el mismo territorio, sobre las mismas familias, sobre los mismos productores que ya estaban pagando el piso que los templarios cobraban por un lado. Eso significa que los aguacateros de Uruapan y Siracuaretiro estaban siendo extorsionados simultáneamente por dos organizaciones criminales distintas, los Rs del CJNG a través del vikingo y los caballeros templarios a través del X1, en el mismo municipio y sobre las mismas cosechas. Una doble extorsión que duplicaba el costo del terror sobre las mismas familias, y que explica por qué el despliegue de 870 militares en los 5 municipios aguacateros que Harfuch ordenó el mismo día que cayó el X1 no fue una medida exagerada. Fue la respuesta exactamente proporcional al tamaño real de la amenaza que existía sobre esa industria en ese momento, y la captura del vikingo días antes del despliegue militar no fue una operación separada de esa respuesta, fue la primera pieza que la desencadenó. La conexión entre la captura del vikingo y el operativo del 11 de agosto que detuvo al Dexi-1 de los templarios y a 11 personas más en Uruapan y Siracuaretiro es el dato que convierte estos dos operativos en una sola estrategia coordinada. La captura del vikingo en flagrancia en la carretera Uruapan-Chilchota produjo información, sus teléfonos, sus comunicaciones, su confesión sobre el R2, y esa información, cruzada con lo que las autoridades ya tenían sobre la red de extorsión aguacatera en Uruapan, fue la que aceleró el operativo del 11 de agosto sobre el X1 y sus 11 cómplices. 4 días entre una captura y la siguiente. 4 días que en la metodología de Harfuch, la misma que produjo la caída encadenada del R1, del M4, de Iván Martín y de El Vikingo en el mismo ecosistema criminal de Michoacán y Jalisco, no son una coincidencia de agenda. Son la firma de una estrategia que usa cada detenido como palanca para llegar al siguiente antes de que la organización pueda reorganizarse. Y los teléfonos del vikingo tienen ahora mismo información sobre el R2 que podría producir el próximo eslabón de esa cadena en un plazo que nadie dentro de los Rs está anticipando correctamente. Uruapan en agosto de 2026 es el municipio donde más estructuras criminales distintas han caído en el menor tiempo posible en la historia reciente de Michoacán. El R1 de los R del CJNG, el vikingo, operador directo del R2 de los RRs, el X1 de los caballeros templarios con 11 cómplices más. 3 golpes en menos de 2 semanas sobre 2 organizaciones criminales distintas que operaban en el mismo territorio extorsionando a las mismas familias. Y los 870 militares de la 21ª Zona Militar desplegados en los municipios aguacateros como respuesta inmediata a todo eso. Ese nivel de actividad operativa coordinada en un solo municipio en un plazo tan corto no es el resultado de la suerte ni de operativos improvisados. Es el resultado de meses de acumulación de inteligencia que finalmente alcanzó la masa crítica suficiente para detonar todos los operativos casi simultáneamente. Y lo que esa acumulación tiene todavía por revelar sobre las estructuras criminales que siguen activas en Uruapan, las que todavía no han caído, es algo que las autoridades conocen mejor que nadie y que los teléfonos del vikingo, del X1 y del R1 están mapeando ahora mismo en los despachos del Centro Nacional de Inteligencia. El R2 sigue libre, Francisco Álvarez sigue libre, y Harfuch tiene más información sobre ambos en este momento de la que ha tenido en ningún otro punto de estas investigaciones. Lo que el vikingo representa en el contexto más amplio de la guerra contra el crimen organizado en Michoacán es algo que el secretario de Seguridad del Estado capturó sin querer en esa frase sobre la necesidad de delinquir. Porque el vikingo no era necesario para el CJNG en el sentido operativo estricto. Había docenas de extorsionadores disponibles en Uruapan que podían cobrar piso sin necesidad de reclutar a un boxeador profesional con foto junto al Canelo. El CJNG lo reclutó a él específicamente porque un boxeador profesional entrenado por el Canelo Álvarez cobra el piso de una manera que ningún otro operador puede igualar, no porque sea más eficiente, sino porque es más aterrador.
Porque cuando el hombre que llega a pedirte el dinero lleva el alias tatuado en el pecho y tiene el físico de alguien que ha noqueado a 5 personas en un ring profesional, la conversación sobre si vas a pagar o no tiene una dimensión diferente a la que tiene con cualquier otro cobrador. El CJNG no reclutó al vikingo a pesar de que era boxeador. Lo reclutó precisamente porque era boxeador, y eso dice todo lo que hay que saber sobre la sofisticación con la que esta organización construye sus células de extorsión en Michoacán, lo que viene después para el vikingo dentro del sistema judicial y lo que su confesión sobre el R2 va a desencadenar en la investigación es exactamente lo que vas a descubrir a continuación. Cristian Martín Medina García, el vikingo, está vinculado a proceso en prisión preventiva oficiosa por extorsión agravada en el marco de los delitos de delincuencia organizada. Eso significa que desde el momento en que el juez de control dictó esa medida cautelar, el vikingo no va a salir de prisión mientras dure el proceso judicial, sin posibilidad de fianza, sin posibilidad de libertad provisional. Con un expediente construido sobre su captura en flagrancia, las cámaras que grabaron su reunión con las víctimas en Tiamba, el arma con cartuchos de uso exclusivo del ejército asegurada en su poder, las dosis de metanfetamina y la confesión de operar bajo las órdenes directas del R2. Esa combinación de evidencia no tiene agujeros por donde quepa una defensa que lo desconecte de la estructura criminal de los Rs, y la figura de extorsión agravada en el Código Penal de Michoacán, combinada con los cargos de delincuencia organizada, puede traducirse en una condena que supere los 20 años de prisión. A los 25 años de El Vikingo, eso no es el fin de su vida, pero sí es el fin de la vida que tenía antes de que el CJNG apareciera en su momento más vulnerable. Y la pregunta que su defensa tiene que responder ante el juez es ¿cómo explica la captura en flagrancia con el arma encima y la confesión sobre el R2 sin poder desmontar ninguno de los dos? La estrategia de defensa de El Vikingo depende de algo que su abogado va a intentar argumentar ante el juez de control, que el boxeador fue captado por una organización criminal en un momento de vulnerabilidad extrema y que el nivel de coerción que el CJNG ejerce sobre sus operadores hace que la figura de víctima de reclutamiento forzado deba ser considerada en la calificación de los hechos. Esa estrategia tiene precedentes en el sistema judicial mexicano y no es completamente inviable, pero tiene un obstáculo que la captura en flagrancia convierte en prácticamente insalvable. El vikingo no estaba en ese vehículo por obligación en el momento de su detención. Estaba ahí porque había ido a cobrar. Había citado a las víctimas en Tiamba. Había asistido a esa reunión. Había regresado por la carretera con el arma encima. Esas decisiones, documentadas por las cámaras de la Guardia Civil, son exactamente el tipo de evidencia que hace inviable el argumento de la coerción total. El vikingo tomó decisiones activas esa mañana en la carretera Uruapan-Chilchota, y esas decisiones están grabadas. Lo que decida hacer con la información sobre el R2 en las próximas semanas es la única carta que le queda para negociar algo dentro de un expediente que de otra manera no tiene salida favorable. La cooperación de El Vikingo con las autoridades sobre el paradero y las operaciones del R2 es la variable más importante de todo el proceso judicial que se abre ahora, porque la FGR no necesita que El Vikingo les diga lo que ya saben sobre los Rs. Necesita lo que solo El Vikingo sabe porque operaba directamente bajo las órdenes del hermano del R1. La ubicación desde la que el R2 está coordinando lo que queda de la célula, los nombres de los elementos que todavía están activos en Uruapan y que no han sido identificados por la inteligencia federal, las rutas de comunicación que el R2 usa para evitar que sus líneas sean rastreadas, y cualquier información sobre los movimientos de Francisco Álvarez, el hijo del R1, que pueda existir en la red de contactos de la familia Álvarez Ayala a la que el vikingo tenía acceso por su posición dentro de la célula. Esa información, si el vikingo decide usarla, puede traducirse en una reducción de condena que su defensa va a presentar como la única opción racional disponible. Y la presión que 20 años de prisión a los 25 años ejerce sobre cualquier persona es exactamente el tipo de presión que en casos anteriores ha producido la cooperación más valiosa que las autoridades han obtenido en la investigación de los Rs. La reacción del mundo del boxeo mexicano a la detención de El Vikingo fue inmediata y unánime en su consternación.
porque el Vikingo no era un nombre desconocido en los circuitos del pugilismo nacional, era un boxeador con una trayectoria real, con combates documentados en BoxRec, con un récord de 8 victorias incluyendo 5 knockouts y con el respaldo de uno de los equipos más reconocidos del boxeo mexicano. La comunidad del boxeo en México, que lleva años construyendo una narrativa de superación y disciplina alrededor de figuras como el Canelo, recibió la noticia de la detención de El Vikingo como una bofetada que ningún comunicado de prensa puede suavizar, porque la imagen del deportista entrenado en ese entorno, capturado cobrando piso para el CJNG, no daña solo la reputación de El Vikingo. Plantea preguntas incómodas sobre la vulnerabilidad de los deportistas jóvenes de alto rendimiento que operan en regiones con alta presencia del crimen organizado y que cuando su carrera no despega con la velocidad que esperaban, quedan expuestos exactamente al tipo de oferta que el CJNG sabe cómo hacer. El secretario de Michoacán lo dijo sin rodeos, no tenía necesidad, pero la necesidad que el CJNG explotó en El Vikingo no era económica, era emocional, y esa es la más difícil de defender. Uruapan ha concentrado en menos de 2 semanas los operativos más importantes que Harfuch ha ejecutado en Michoacán en lo que va del año. El R1 capturado, el Vikingo detenido en flagrancia, el X1 de los Templarios con 11 cómplices más, 3 golpes sobre 2 organizaciones criminales distintas en el mismo municipio en un plazo que ningún análisis de seguridad previo a agosto de 2026 habría predicho con esa densidad y esa velocidad. Y el hilo que conecta los 3 operativos es exactamente el mismo que Harfuch ha usado en Jalisco, Nayarit y Zacatecas. Cada detenido es una puerta que abre la siguiente. El R1 abrió la línea de investigación que llevó a El Vikingo. El Vikingo abrió la línea que 4 días después llevó al X1. Y lo que los teléfonos del Vikingo tienen sobre el R2 es la puerta que puede abrir el siguiente operativo en Uruapan antes de que nadie dentro de los Rs lo anticipe. Pero esa puerta tiene un plazo. Cada hora que pasa con el R2 libre es una hora en la que ese hombre puede estar cambiando su posición, destruyendo sus comunicaciones y preparando la estructura para sobrevivir a lo que Harfuch tiene preparado. La conexión entre el Vikingo y el Canelo Álvarez generó una cobertura mediática que ningún operativo de extorsión en Michoacán habría producido por sí solo. Más de 10 medios nacionales e internacionales cubrieron la detención en las primeras horas. La noticia llegó a audiencias en España, en Estados Unidos y en toda América Latina que no seguían habitualmente las noticias de seguridad en Michoacán, pero que reconocían el nombre del Canelo y querían entender qué conexión tenía con un boxeador extorsionador del CJNG. Esa cobertura masiva tiene una consecuencia que va más allá del impacto mediático inmediato. Genera una presión pública sobre el proceso judicial de El Vikingo que hace más difícil que su caso quede archivado en los laberintos del sistema judicial mexicano, como ocurre con decenas de casos de crimen organizado que no tienen el factor de la conexión con una figura pública de alto perfil. El nombre del Canelo en el titular no es solo un gancho periodístico, es una garantía involuntaria de que este caso va a ser seguido, que el proceso judicial va a ser observado y que la condena final del Vikingo va a producir un precedente que el sistema no puede permitirse que sea débil. Y eso, para las familias aguacateras de Uruapan que pagaron el piso que el Vikingo cobraba, es la mejor noticia que han recibido en meses. El caso del Vikingo tiene una dimensión que trasciende a Cristian Martín Medina García como individuo y que apunta directamente a una pregunta estructural que el deporte mexicano, el gobierno y las familias de las regiones con alta presencia criminal tienen que responder. ¿Qué mecanismos de protección existen para los deportistas jóvenes de alto rendimiento que operan en zonas de influencia del crimen organizado y que cuando su carrera entra en crisis quedan expuestos sin red de contención institucional a exactamente el tipo de oferta que el CJNG sabe cómo hacer? El Vikingo tenía entrenador, tenía un gimnasio de élite, tenía una trayectoria documentada, y aún así, en el momento en que esa carrera tocó fondo en un ring de California, no había ninguna estructura de apoyo que llegara antes que el CJNG. Esa es la pregunta más incómoda que este caso deja sobre la mesa y la que ningún comunicado oficial de la Secretaría de Seguridad de Michoacán va a abordar directamente. Pero es la pregunta que define si el Vikingo es un caso aislado
o el primero visible de un patrón que el crimen organizado en Michoacán lleva tiempo ejecutando en silencio sobre deportistas vulnerables en regiones donde el narco tiene más presencia que el Estado? Y la respuesta a esa pregunta no está en los expedientes de la FGR. Está en los gimnasios de boxeo de Jalisco y Michoacán, donde ahora mismo hay jóvenes con carreras que no despegan y con el teléfono del CJNG más cerca de lo que nadie quiere reconocer. El Vikingo está en prisión preventiva, el R1 está en el altiplano, el X1 de los Templarios está a disposición de la FGR. 870 militares siguen desplegados en los municipios aguacateros de Michoacán. Y Uruapan, el municipio que en menos de 2 semanas ha visto caer 2 organizaciones criminales distintas en operativos encadenados, coordinados por Harfuch, está procesando algo que no había experimentado en mucho tiempo: la posibilidad de que los aguacateros puedan llegar a sus huertas sin calcular si van a recibir la visita del cobrador de piso de los Rs o de los Templarios esa semana. Esa posibilidad es frágil todavía. El R2 sigue libre, Francisco Álvarez sigue libre, y lo que queda de ambas organizaciones en la región está reorganizándose con la velocidad que permiten los recursos que les quedan después de los golpes de agosto. Pero la dirección en que Uruapan se mueve en este momento, con 3 operativos en 2 semanas y con la información de los teléfonos del Vikingo siendo procesada en tiempo real, es la primera en mucho tiempo que apunta hacia algo que se parece a la posibilidad de respirar. Si no quieres perderte el momento en que caiga el R2 y lo que viene después en Michoacán, el próximo video de este canal ya está aquí esperándote.